¿Qué me dirías si te dijera que vamos a volver a poner a prueba este deck, Este precioso deck, que de hecho es el tier 1 del formato ahora mismo, es un deck que está reventándolo mucho, un mazo que está muy bien, muy arriba, muy en el top, y que jugamos la última vez, y bueno, es que fuera mal, pero no fue tan bien como nos esperábamos, ¿no? Es decir, creo que quedamos 2-3 o 3-2, un resultado que para nada esperaba y que no me gustó nada. Y hoy por eso vengo a traerlo de nuevo. Obviamente hay cartas que, bueno, como veis, me falta mejor una Talia aquí, me faltan un par de Ángeles de la Legión para llevar de banquillo, ok, después recuperarlos del side. Pero el mazo sigue siendo muy puntero y obviamente vamos a demostrarlo, ¿ok? He quitado un par de cartas, bueno, 4 cartas en general, y he metido 4 cartas nuevas. 4 copias de Espíritu del Clarín. He descubierto que ahora mismo en el metajuego, tal como se está jugando, molesta mucho, en general al oponente, obviamente, no a nosotros. Molesta mucho al oponente y es una carta con mucho valor en este deck, ¿ok? De hecho, junto con cartas de este estilo y de coste 1 o 2, es muy fácil a lo mejor poner un montón de tokens, teniendo incluso 2 copias, una copia, y para a lo mejor veces que han hecho falta chum bloquear o tener esa evasión que va por el aire, ¿ok? Esa evasión que va por arriba, también muy importante. ¿Qué más tengo que explicar? Nada, este deck lo expliqué hace un momento, bueno, hace una semana por ahí, que lo subí y lo expliqué todo en general, excepto esta carta. Lo demás es todo igual en el mazo. Vamos a probarlo, vamos a jugarlo a fondo y quiero conseguir un buen resultado. Quiero calidad, ¿ok? No voy a cagarla, vamos a hacerlo bien, vamos a jugarlo bien. Y bueno, pues eso, vamos a ver qué tal va. Recuerda, como siempre, suscribirte. Decks tan buenos como estos se traen en este canal. Clic aquí y te suscribes en un momento. Ahora sí vamos a ver qué tal va el vídeo. Ok, me gusta la mano. Es una mano que está muy bien. Tenemos curva, ok, no está mal. Un par de Espíritus del Clarín, vamos a ver la potencia que tienen en general en partida. Y es una mano que podría escalar mejor, pero que, oye, no está, no me voy a quejar. Tenemos muchos turnos 3, muy buenos turnos 3, muy punteros, pero que no ha salido ninguno, no pasa nada, lo dicho. Creo que es una mano que al fin y al cabo tiene mucho valor y que vamos a sacarle mucho potencial, pero ese turno 3, esa escalada, no habría estado nada mal. Ahora sí, lo dicho, me quedo, me parece una gran mano. Tenemos 20 de escotados caídos y depende de que es súper importante ahora mismo el coste 2, ¿ok? El turno 2 en esta partida va a ser súper importante. ¿Por qué? Porque si está jugando agro, obviamente Espíritu del Clarín creo que va a ser el mejor turno 2. Sin embargo, si está jugando incluso control o más de estilo, Talia va a ser la bellísima, ¿ok? En turno 2, va a ser lo mejor que vamos a hacer. Por el momento, vamos a esperar a que mi oponente, bueno, pues elija, ¿no? Bueno, que elija, que juegue, básicamente. O confirme la mano, quién sabe. Y bueno, pues vamos a quedarnos la mano, o sea, ya me he quedado ya. Vamos a ver si mi oponente decide, porque más bien está tardando bastante, de hecho. Y bueno, pues lo dicho, la Emperatriz Errante de la Wandering sería un poquito más al late. Este no es un mazo agresivo, o sea, a ver si me explico mejor. Es un mazo agresivo, pero en general tiene muchos elementos que juegan mucho al oponente, ¿ok? Tiene muchos elementos mejor de taxes, como se puede decir. Tiene Talia, tiene obviamente salidas agresivas, como por ejemplo con el Usher of the Fallen en este momento. Tiene Talia, tiene Reidane, una carta súper importante en el mazo. Tiene Wandering, que obviamente no es una carta para meter presión, sino más que nada para estabilizar un poquito la mesa. Y para que vamos contra Control, ¿ok? Puede ser Urth of Midrange, Urth of Control en general. Así que salir de Talia creo que lo veo incluso mejor, con este tipo de pairings. Lo dicho, hacerle pues uno más todo lo que nos sea criatura, también a nosotros, pero oye, a nosotros nos duele un poquito menos. Y robamos, nos van a robar Espíritus del Clarín, madre mía con los Espíritus del Clarín. Doy turno. Y siguiente turno, ya depende, es que claro, si viene ira sí que nos joda un poquito, pero la ira suele costar a lo mejor más maná, ¿no? Suele costar, oye, pues a lo mejor de 4 hacia arriba o con Talia incluso más, ¿no? Depende, voy a ver lo que tiene en la mano. Esto es súper importante. Veo lo que tiene en la mano y así, bueno, pues reacciono ante ello. Sobre todo me gustaría hacer doble Espíritu del Clarín, pero oye, de hecho depende de lo que tenga. Aquí obviamente creo que tenemos un turnaco increíble. Masacre gancho carne fuera, no quiero ni verla, vaya. Y ya no tiene hilo corriente. Yo creo que aquí ya podemos empezar a meter mucha presión. Veis, por ejemplo, esto es una salida súper potente que tiene White Winnie, que es hacer, vale, el gancho, me matará a la... ok, a Talia en este caso, no pasa nada. Una salida súper potente que tiene este mazo es hacer Spellbinder. Spellbinder, ¿por qué me diréis? Básicamente porque es capaz de, bueno, pues quitarle a lo mejor una ira que tiene en la mano y el oponente, esperando a jugar la ira, tú le haces Spellbinder y ya retrasas 2 turnos más, ¿ok? En lo que él espera jugar en el siguiente turno, tú ya le has cortado todo el rollo, le has quitado todos los planes que tenía. Y seguramente esta partida la ganemos en el momento, ¿no? Porque no tiene ira, si tiene removal selectivo. No creo que lo gane mucho. Y creo que sí, en general sería eso. Gance de onda, bueno, eso puede ser problemático, no me voy a decir que no. Disputa, o sea, Chum Block, disputa mortal, seguiría siendo letal algo así.
así que da un poquito igual. Ruido del olvido, ok, depende de lo que destruya, ¿no? Destruye ahí. Ah, bueno, vale, da -1 ahí. Y vale, destruye permanente y poco más. Primera partida ganada, muy bien, me ha encantado, ¿verdad? Esa jugada de... Es que esa jugada de Spellbinder ha sido preciosa, preciosa, preciosa. Porque es que se suele hacer mucho lo mismo. A ver, Spellbinder te quitó la ira y ya, de hecho, que te veo la mano. Puedes jugar alrededor de ella, ¿ok? Que es lo potente que tiene esa carta también. Hombre, obviamente, aparte de que te quita una carta y hace que cueste 2 más jugarla. Pero el tema de, oye, te veo la mano y sé cómo jugar alrededor de ello, es súper importante en ese tipo de paintings. Súper, súper importante. Vamos a jugar más partidas, obviamente. Quiero probar a fondo el mazo y, bueno, pues veréis cómo el mazo tiene calidad de por sí, ¿ok? Sobre todo eso, puede combatir contra todo tipo de paintings, que es lo bueno. Tenemos que ganarnos una mano según... bueno, pues obviamente al mejor de 3 incluso el mazo puede ser incluso más potente, ¿no? Pero lo bueno, tenemos que darnos manos que en general sean buenas contra... Depende qué tipo de paintings, ¿no? Que tengan una curva, lo he dicho, a lo mejor contra agro. No es necesario una curva del 1 al 4 para salir súper agresivo, sino con tener mejor un par de cartas que le molesten mucho ya es suficiente. Incluso lo he dicho, esta mano contra control es más o menos buena, pasa bastante bien. Y contra agro podríamos tener problemas, ¿ok? Contra midrange, depende, tal vez está muy bien contra midrange. Contra agro, veis, cuando estamos jugando ahora mismo, es un mirror, seguramente contra agro, depende de lo que tenga él, puede dar problemillas. La Wandering puede darnos un poquito de tiempo, ¿no? Por así decirlo. Exilamos bichos, ponemos bichos como instant, las dos Wandering, obviamente. Pero sale él, juega agro, en general lo dicho, un penning puede ser complicado. Ok. Si pega tradeo, no me importa mucho. Ok, no está mal el robo tampoco. Talía, creo que era obvio. Por ejemplo, puede tener Exil en la mano, que es una opción bastante viable que puede tener. Así en los otros segundos tengo que tener un rol más defensivo. Ok. No creo que pegue, de hecho, me parecía muy raro que pegara. Si pega tiene que ser con el aspirante luminarca. Poco más, no creo que pegue con otra carta. Ok. No lo veo. Lo dicho, tenemos problemas. Sale él. Tenemos bastantes problemas. Es que pegar ahora mismo me parece un poco igual, ¿no? Me queda un poquito igual. Puedo pegar con un Short de Fallen, poner un token, así es cierto, y poner aprovecho el turno un poquillo, un poco. Con el token de hecho no me importa chumbloquear. Puedo chumbloquear incluso la 4-4. A partir de aquí aparece un trépido, doy +1/+1 a mis bichos y luego Wandering. Vale, perfecto, tradea, de hecho estaba aquí deseando que tradeara, por favor. Y ponemos un token, me viene genial, la verdad. Si sigue inflando la aspirante luminarca, obviamente, bueno, pues chumbloquearé, no hay problema. Y aquí, bueno, pues depende de qué carta me quite, me quitará el adversario un trépido seguramente. Para que lo juegue por 4, si me hace jugar por 4 lo jugaré como un 3-1 normal. Creo que es lo más óptimo. Para mí mismo, para no morir incluso en los turnos. Lo bueno es que la Wandering la ha dejado más o menos como está. Así que, oye. Pega de 7. Va a entrar el daño en este caso. Si el turno me conviene mucho más chumbloquear. Para terminar, arca no está mal el robo. De hecho, me viene muy bien, muy bien. Me guardo ahora. Me guarda esta vez, en este caso, el adversario intrépido. Oye. Contra Batalía, obviamente. Y ya a partir de aquí, si le sobrevivimos es turno, sé que es cierto que tenemos en la mano a la Wandering. Wandering nos da la vida, y fantasma de las ruinas. Ok. Si la Talía, era obvio. La Wandering, él sabe que la tenemos, ese es el problema. Pero nos puede dar, oye, bastante juego en estas partidas. Ataca con todo. Tendré que bloquear, obviamente. Si quiero no morir, tendré que bloquear. Sería así. Pasan 8, voy a 1 y creo que esta partida es suya, Creo que esta partida yo no puedo hacer mucho más por lo mismo, no me puedo defender tanto, ¿no? Así decirlo, si fuera normal, mira, podría hacer Spiritual Cladding y jugar a adversario intrépido. Tengo un 3-1 con vínculo vital, ya tengo un token que bloquea por el aire, por lo menos. Pero en este caso... mal, la verdad. Con que me pegue con todo es suficiente. Voy a jugar el adversario intrépido, voy a dar turno y con que me pegue incluso por el aire, lo dicho, basta. Es un mirror, acaba de salir él y bueno, pues saliendo con un rol agresivo en la partida, gana y punto, es normal.
De hecho, nos está ganando nuestro propio mazo, ¿eh? Tiene cojones. Vale, contador ahí. Pega con todo. No es necesario pegar con todo. O sea, entiendo que pega mejor con todo por si acaso. Ahí está, coño. Pega con el 5-3. Perfecto. Vale, pegaba con el 5-3 y punto. Ganaba y... Ok, se veía venir, ¿no? Se veía venir. Vamos a otra. No pasa nada. Lo dicho, ha sido con un rol más agresivo. Ha salido primero, de hecho, ha sido súper importante quien salía en este pairing. Y si él no hubiera tenido en mano que curvara tanto, podríamos haber sobrevivido, podríamos haber aguantado. Pero bueno, he hecho lo que he podido, en general. Y nos ha ganado un mirror, ¿ok? Que por algo es el tier 1 en general, porque puede adaptarse a un montón de situaciones. Y parece tontería, pero es verdad. Ok, la White Winnie... Y no digo White Winnie por lo mismo, no es un mazo que a lo mejor curve en 3 y ya en 3 te ponga delante toda la mesa. Puede hacer eso, pero en general es un mazo que se puede adaptar mucho a diferentes tipos de pairing. Es lo que yo he visto del mazo sobre todo. Si... Ahora vais a ver de hecho. La primera partida la hemos ganado jugando contra Control. Orzo Control de hecho. Le hemos puesto muchas taxes de por medio, en general hemos visto la mano y le hemos jodido bastante. A ver si jugamos bueno, seguimos incluso jugando contra Control, contra Midrange si seguimos con un rol agresivo. Me encantaría ver en general el resultado. Bueno, no está mal. Igualmente creo que está jugando incluso lo mismo. Lo mismo, no es una mano súper agresiva, pero no está mal, ok, no está nada mal. Este turno una versada muy bien, de hecho, pero bueno, no pasa nada. Apenas terminar que contador encima de ella y voy a intentar meter presión por ahí. Siguiente turno, Spellbinder, le miro la mano, le quito algo importante, porque bicho que exiliar no es que tenga mucho. Disputa mortal, vale. No entiendo muy bien eso, pero ok. No lo iba a hacer, supongo. Así que bueno. Contador a Luminarca, Spellbinder, es que como no me juega un bicho importante, no me conviene exiliarlo. Simplemente eso. Busca tierra. Tiene cojones que ese turno es súper... O sea, es normal incluso que la haga, ese tipo de mazos. Juega Rakdos. Como no sea Rakdos Artifact... No sé, ok, Garra Infernal, vale. Gastamos el tesoro. Pierdo un par de viditas, me parece bien. Robo muy bueno contra Control, de hecho. Si vemos dos más, tengo dos solamente. Si vemos dos más el playset, estaría mucho mejor, de hecho. Uf. Mucha ira, tío. Mucha ira tiene el oponente, mucha ira. Madre mía. Ventaja, como no robe tierra, difícil va a tener, pero lo tenemos muy complicado, ¿eh? Voy a quitar en la fábula rompe espejos porque con ello puede poner un token que da maná. Puede hacer muchas cosas, de hecho. Y voy a jugar... Joder, se robó la tierra. Por favor, mío. Por favor. Madre mía. Vaya robo el oponente, vaya pedazo de robo, tío. Flipante. Es que aquí puede pasar un poquito lo mismo. Voy a intentar Dirty Tradea. No. Vaya. Uf, igual al coste, se pondría un 4-4 ahora. A ver si barre la mesa, que va a barrer la mesa, básicamente. Es que no me conviene exiliárselo por lo mismo, porque es que va a barrer la mesa y me voy a quedar un poco con cara de tonto, ¿no? Si robamos tierra a la Wandering, oye, me van a hacer mucha falta, la verdad. Aún así, si gasta el turno en ello, tampoco es que lo vea mal. Voy a hacer el fantasma de ruinas, le exilio obviamente el depredador de Maelstrom. Por lo mismo, si espero que tenga bichos para sacrificar, va a ser más complicado. Y ahora voy a chocarle. Estaba... Tío, el nota ha robado tierras perfectamente, ¿eh? No sé cómo lo hace, pero ha robado tierras perfectas. Por lo menos hace, en este caso, el... Ah, no me olvido. El dragón del puente dorado. Pero nos está volviendo bastante. Voy a hacer Cátaro brutal, porque sé que va a hacer Goldspan Dragon. No, incluso el Cátaro puede volver para el Goldspan. Pero puedo ir al token, es mucho mejor. Igual tiene que ir el token. Si lo token, el token ya no vuelve. Y para un bicho no creo que tiene una ida. La verdad, me parecería muy raro. Esta Goldspan Dragon. Vamos a rezar para robar la tierra, por favor, y exiliar ese Goldspan Dragon. Y me parece que ya no tendría en general Wincons en la mano. No, no es el caso, pero bueno, podemos chumbloquearle, que eso también mola bastante. Intu iniciado optimista, por ejemplo. Damos un tokencito que no está mal. Y damos turno. Hay que aguantar hasta encontrar la tierra. Con la tierra podemos exiliar el Goldspan Dragon, que es que me está dando un problema flipante. Y me lo va a dar, de hecho. Pero no encontramos la tierra. Pasa el daño, voy a 11.
por Nacho Carne, ya gasta segundo. No, tío. Sí, es mala suerte, ¿eh? Sí, es de hecho bastante mala suerte, la verdad. Tiene otra ahí en la mano. Es el problema. Podemos ir metiendo presión de la misma forma, pero... jugar los dos me parece una tontería. Si ahorra la mesa, me parece una tremenda tontería, la verdad. Por favor, dame tierra. Ya sería demasiado... Lo he dicho, ya me parece una mala suerte flipante no robar tierra. Pero vamos robando tela de tiempo, ¿eh? Vale, te lo cargas. Gana una vida. LOL, ok. Y pega de 4. Hace poco en el canal jugamos este mazo, de hecho fue el anterior vídeo. Y bueno, pues... joder, macho, tuve problemas con el mazo bastantes, ¿eh? De hecho, me queda lo mismo, sin robar tierra y tal. Y fue jodido, fue muy jodido. Si robamos una puta tierra, tío. Tierra tapeada. Ahí. El mazo dice que quiere canchondear bastante de nosotros, pero bueno, no pasa nada. Submarino y para adelante. Lo dicho, hemos encontrado la tierra. Si hemos encontrado la tierra 40 turnos antes, la partida estaba ganadísima. Pero ganadísima, ganadísima, de verdad. O sea, con encontrar la tierra en cualquier turno, en el puto turno que tocaba, haber hecho Wandering Emperor y ganar la partida, básicamente. Así de simple. Y nada, pues vamos a jugar más partidas, obviamente. Hasta 50 minutos yo no paro. Y en 50 minutos se pueden jugar muchas partidas. Créeme que se pueden jugar bastantes. Lo mismo que, pues... lo único que haré es eso, que intentaré quedarme con una mano con más tierra. Supongo que 3 por ahí, porque vaya. No lo entiendo. Hemos empezado nosotros robando la tierra. Bueno, empezó él, ¿no? Creo que empezó él. No me acuerdo muy bien. Empezó él, creo, robando la tierra. Nosotros, claro, perfectamente. Y esta mano sí que está mejor. Esta mano sí toma un rol más agresivo. Me queda la mano para lo mismo. Nuestro máximo coste es 3. Y no es imprescindible para la mano. O sea, es una mano muy agresiva. Es lo que tenemos en cuenta ahora mismo. Si robamos un par de tierras más, podemos poner incluso un contador adversario y un conto entre. Y dopar todo. Ok, pues sería o Selesnya Midrange. O... pero eso, Selesnya Enchantments o Naya Enchantments. Una de dos. La verdad, Fruto de Clarín. Tenemos 2. Y doy turno. Tengo que remover la mano. Si juega Naya Enchantments, el removal es mucho más efectivo. Y si juega Selesnya, no es que no lo coman con patatas, pero es mucho menos efectivo. Aún así, bicho que puede encantar quitarlo de en medio. Así que eso se va de en medio, eso se va fuera, es fuerísima. Y veremos un tokencito. Si robamos tierra, tenemos un turno brutal a la siguiente. Pero brutal, brutal. Imaginad, me cago en Dios, tío. A ver, si hay un trépido con un contador más 1 encima. Sería flipante, ¿eh? Si robamos tierra, claro. Ok, campeón Fuerza Rúnica. Puede que sea incluso Naya. Puede ser perfectamente por lo mismo. Sé que campeón lo suele llevar Naya, no lo suele llevar la Selesnya. Pero bueno, tampoco me voy a confiar, puede ser cualquiera de las versiones. Y a Raidane. Bichos que vayan por el aire. Bueno, sea el token un poquito. Y seguimos con dos adversarios intrépidos en la mano y sin robar la tierra. ¿Qué le pasa a la cuarta tierra en este mazo? Llevamos 25 tierras, ¿eh? A quien se lo diga, se queda un poquito flipado, pero es verdad que no somos un mazo que sea totalmente agresivo. De hecho, puede tener incluso como una definición estándar de midrange, ¿ok? Midrange que en general puede variar, puede salir agresivo, puede salir un poquito más controlero, como sabéis, pero puede tener incluso una definición en plan midrange. Sin embargo, no roba la cuarta tierra, de verdad me duele un montón. Cuarta tierra en tu adversario intrépido sería un turnaco increíble. Pero nada, incluso robamos costes 4. Flipante. Ese adversario intrépido lo mismo, para tener por lo menos un turno así algo grande, ¿no? Pero bueno, de poco sirve ahora mismo. Vínculo vital, otro arrolla. Pego de 3 volando. Pero por lo menos para ir incluso matar. O si robo tierra, que lo veo muy complicado, pero si robo tierra, hacer la emperatriz errante. ¿Veis? Naya, de aquí tiene el rojo. Naya, ¿por qué? Campeón Fuerza Rúnica solo lo lleva Naya Enchantments. Solo Naya Enchantments. Ok, prisa ahí. Lo uno no tiene vínculo vital, que es el problema, el principal problema. Aún así, si pega, no creo que pegue por lo mismo. Fue a 17, pero a la vuelta viene la hostia del siglo, ¿ok? O sea, pegamos de mucho más de lo que se puede recuperar. Se te venga el turno, perfecto. Ya no queda mucho más, no creo que pegue. O si pega para con un bicho. Y yo encantado de tradearlo, vaya.
No pega. Uf, un robo muy bueno, de hecho. Mira, pasa lo que pasa y creo que es una buena idea. Voy a darle +1/+1 a mis bichos. Si es necesario, si turno haré Emperatriz Errante, si hay alguno que se está pegado, cualquier cosa, pero ahora mismo creo que me conviene mucho más hacerlo así. ¿Con qué pego ahora? Es la pregunta. Obviamente por ahí debía pegar sí o sí. Y la presión intrépido, este de aquí, no sé si pegar con él o dejarlo incluso bloqueando. Bloqueando puede ser una buena opción para que él no pegue. De hecho a la vuelta irá incluso más daño. Pero no lo sé, voy a pegar así de 5. Ese mazo juega con enfrentamiento a los Skulls, por lo que haría que le costara un mana más. Naturalista, eso puede ser un problema. Eso puede ser un problema porque ahora las... ¿cómo se llama esto? Las runas de fuerza le cuestan 0 jugarla y puede hacer cantrips por 0. O sea, bastante heavy, muy heavy de hecho. Vamos, así lo dicho, si no pega en el turno, depende de lo que haga. Uf. Y depende de cómo bloqueamos nosotros, también es muy importante, ¿eh? Depende de cómo bloqueamos y si tradeamos, cómo tradeamos, todo. Depende de todo. Pero dicho, es un mazo muy explosivo y como le dé por hacerlo, va a costar mucho, ¿eh? Va a costar mucho el tema de a lo mejor superarlo, incluso esto arrolla. O sea que, cuidado. Uf, otro reinado. Madre mía. Pega con todo, o sea, eso tiene vínculo vital. Todo, en general, creo que todo tiene vínculo vital ahí. Y esto tiene arrolla, prisa, arrolla... No, eso tiene, sí, prisa, arrolla, arrolla y arrolla. Joder, vaya turno, del oponente, vaya turnito. El puto turno del oponente, flipante. Uff. Creo que no sobrevivimos, Así es de los mejores turnos que he visto en mi puta vida. Así. Pero creo que por mucho que queramos, no sobrevivimos. Por mucho que queramos. Se bloca ahí. Me gano 8 vidas. Podemos quitarme incluso un... Bueno, no, sobrevivimos. Pero me voy a tener que tradear bastantes bichos, O sea, esto es fuerza 11 en general. Culo 6, eso ya es otra cosa. Culo 6. Reidane no quiero bloquear con ella, pero a lo mejor tendré que bloquear incluso. ¿Podría cargarme otro bicho? Es la pregunta. ¿Puedo quitarme algún bicho de medio? Pues sí, en general, sí, en realidad sí. Porque estos arrollan, es la putada, pero puedo quitarme incluso este de en medio. Bloca ahí. Bloqueando así, ya en general. Incluso aquí son culo 9, pegan en 9 justo. Justo en general. Vale. Me otro bicho por medio, me gano 8 vidas. Pasan 20 daños, bueno, pasa incluso más, pero bueno, ganamos más vidas incluso. Joder, como tenga removal ya me parece... La hostia, no tiene removal, vale, ok. Y si de turno nos quedaría incluso un bicho para bloquear y poco más. Wandering Emperor para ganar vidas y nos quedaremos vivos, pero de milagro, un poco de milagro, la verdad, todo se ha dicho. Es que tiene un turno muy bueno el oponente, ha sido un turno flipante. Joder, removal no. O sea, este tiene un turno, creo que ha sido el turno con más suerte del mundo, literalmente. Al siguiente turno tenemos letal nosotros. Y vaya, madre mía. No ha sido una mala jugada el tema de jugar en la presión intrépido, porque al fin y al cabo nos ayuda a tradear con los bichos. Pero... madre mía, cómo le ha salido el oponente. Le ha salido un turno brutal, pero brutal. Gano 8, voy a 3 vidas. Van a la mano, lo bueno es que ya no están dopados, obviamente. Bueno, que devuelven a la mano, vale, el de... Vale, ok, el de los primeros turnos. El de los primeros turnos. Son 3-4, que es lo bueno, ya no es tan grande. Y esto sí que es grande, pero bueno, lo vamos a exiliar, así que... Oye, no pasa nada. No voy a pegar. O sea que en general, si llego a volver loco aquí, da un poco igual. Bueno, voy a pegar sí por lo mismo, que ganándome un par de vidas. Así creo que hemos muerto por lo mismo, pero creo que le da más. Más mucho a un bicho, más mucho al otro. Y fuera. 7-8, una 13-13.
Y con que pegue es suficiente. También de nuevo. También decir, la mano de la variante es increíble, o sea, teniendo esto en la mano me parece un turno flipante, ¿eh? Me parece una mano muy buena, tío, es que es demasiado buena, me cago en todo. O sea, si ganan 2 vidas, bloquear, que me pasen 6, estoy a 5 y muero en general. Aunque me quedaba interesado con el otro, da un poquito igual. Me pasaba un daño menos, me quedaba 5, me pegaba de 5, o sea, me entraban 5 daños de hecho y me moría. Estamos teniendo mala suerte con el mazo, mucha mala suerte, tío, que, joder. Me duele por lo mismo, porque es que es un mazo que lo pruebo. Y como veis, estoy consiguiendo bastante, porque estoy jugando fuera parte de los vídeos. Y como veis, estoy subiendo en el arranque, pero lo juego en los vídeos y el mazo empieza, yo que sé, a quedarse cojo. Le cortan una pierna o algo, yo no lo entiendo. Yo creo que es una racha de mala suerte, que no pasa nada en general. No creo que hayamos jugado mal por lo mismo. Me parece, oye, que lo hemos hecho bien, hemos tratado bien lo que hemos podido, pero que hemos tenido muy mala suerte. Tengo muy mala suerte, la verdad. Podemos haber hecho mucho más. Por lo mismo, si el oponente no hubiera hecho ese turno flipante, ese turno gigantesco, ese turno increíble, y si no hubiéramos jugado a la persona intrépida habría sido incluso peor. Venga, la mano no es mala, la mano es muy buena de hecho, pero como estoy jugando y los oponentes están dedicando de una manera increíble, no creo que pueda. No creo que pueda, no. A ver qué tal, a ver qué pasa. Contra Stompy, a ver, la mano no está mal. Lo he dicho, Wandering Emperor, exiliamos bicho, es un turno brutal, es un turno muy bueno. Y tiene menos bichos que yo, radiar no está mal, así que oye, para adelante. Doy turno. Siguiente turno tenemos o Spellbinder y que voy a tirar de exiliar, ¿no? Que es lo clásico, que es lo normal. Tirar del tema de exiliar, como no le quedan bichos esta parte, oye, va a venir muy bien. Siguiente maleficio, bueno, mala suerte, pero ya eso que le quitamos de encima. Solo exiliamos bastante bien, la verdad, bastante bien. Y la coría hace luchar, me lo podía esperar perfectamente y se pone un 2-2, lo bueno que es un 2-2 solamente, no es mucho más. Y le quedan pocas cartas en mano. Tiene fuerza 5 de hecho, tiene poquita fuerza. Damos turno, Wandering en su turno, obviamente. Ya también con que pegue, ¿no? De qué forma pegue. Pero no está mal, no está mal. Crecimiento antinatural, ok. Pues roba carta, ¿eh? No está mal esa carta, de hecho no me esperaban en el mazo. Pega de 4, van a entrar esos 4 básicamente, al otro se lo exilio. La única puta que lo que no me gusta de aquí es que roba carta. Pero bueno. No sé si puedo responder a la habilidad del trigger, sé que el trigger está en la pila, que ya en general va con las reglas siempre son ir por capas. Se ha comprobado que pega con fuerza 6 o más y roba carta, pero bueno, en respuesta al exilio el bicho. No creo que tenga ningún efecto, pero ok, se sigue resolviendo. En Modern, por ejemplo, hay una interacción muy buena, que es Balakut. Cuando entra Balakut, primero comerás y controlas 5 más montañas, ¿ok? De hecho, eso pasa con un bicho, ha pasado muchas veces. Hay un 2-4 que hace que todas tus tierras sean de todos los tipos de tierra, ¿ok? ¿Qué ocurre con esto? No voy a poner un 2-2 para jugar la Wandering Emperor en su turno, otra vez. Creo que no es una idea, pero quiero poner el 2-2, en general no está mal. 2-2 por aquí, no voy a hacer mucho, no voy a hacer exiliarle el token, por ejemplo. Hay una interacción en Mode que es con un 2-4 que es de Teros Beyond Dead, de hecho es nuevo Teros, que dice que tus tierras son de todos los tipos de tierra, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Balakut, lo que os sepáis de Mode, cuando entra, se controla 5 más montañas, hace 3 palos, cuando entra, bueno, combo, skate shift, con Titan, todo normal, ¿no? Se entiende por dónde van los tiros. El caso, esa clase va a dar muy por saco, va a dar mucho por saco. Si usamos un exilio permanente, pero bueno, pues ahora tenemos chunk blockers, a mí me vale. En Modern, por ejemplo, si tú a ese bicho, en respuesta de que entre tierra y que salten 3 palos, 3 daños a la pila, en respuesta de ello, tú, a ver, quiero chunk bloquear, voy a ver el contador quizás, aspirantes que voy a poner samurai, de hecho. Vale. Si tú, por ejemplo, en respuesta le matas la criatura, le matas a ese bicho, pues no haría los 3 palos, aunque esté en la pila el trigger de los 3 daños, no haría daño. ¿Ok? ¿Por qué? Por capa. Si primero se comprueba, había hecho un bloquear porque creo que es una hostia flipante. Bueno, es que así tú también. No, hecho un bloqueo punto. Hecho un bloqueo mejor. Voy a jugármela. Se hace de noche. O sea, esto entraría al campo de batalla
y no haría nada. En general, no exiliaría. Hostia, pues qué pena. Si, por ejemplo, tú haces eso, le mata a la criatura en respuesta. Estamos hablando de lo de Modern. Ok, en ejemplo puse de Modern. Sé que me hice algunas veces, ¿no? Pero si tú haces eso, en general, contar aquí, no saltan, ¿ok? O sea, no se resuelven los 3 daños. Porque va por capas. Que no se comprueba que sigan siendo tierras de todos los tipos, aunque el trigger salte a la pila. Y bueno, pues si no son tierras, da igual que sea, que esté trigger en la pila, que esté todo ahí. Que si no tienes 5 montañas en ese momento, la has cagado pardísima, porque no se resuelve, así de simple. Es una interacción que, oye, mola mucho, la verdad, es muy divertida por lo mismo, porque tú puedes joder mucho a Skate de esta forma. Creo que vamos a ganar la partida, ¿no? Porque ahora pega el de... son 15, que vale, que puede pegar de lo que él quiera, ¿no? Pero... yo sé, pero ahora me equivoco, verá cómo me equivoco y la cago. Vas a 9. Y si tú pegamos de 10, ¿no? Ah, no, vale, que tiene un bloque. O sea, no lo sabía. Bueno, aún así. Tenemos... se hace de día, ¿no? Por mí hemos jugado 2 bichos en el turno, si no... claro, es que no tiene mano, pero tiene el top. Sí, es verdad. Le exilio en este caso el 3 de apresura y una partida, por ejemplo. Contador aquí. Pegamos de 11. Y poco más. Como no tenga un bicho con flash, lo que decía yo, fuera. O sea, más mala suerte flipante. Imposible. Nada, ok, ganamos la partida. Ha estado bien, tenemos remoda en la mano, tenemos cositas. Y no ha ido mal. Venga, submarino ahora, por favor. Un poco de suerte. Por favor, un poquito de suerte. Solo pido eso. Que por cierto, gracias por el apoyo que está recibiendo el canal últimamente. Sé que mucha gente a lo mejor no lo ve, ok, que a lo mejor los vídeos tengan 100, 200 visitas, pero oye, a mí me mola, a mí me parece bastante bien. Un número que a mí lo dicho, me gusta, un número que me parece guay. Y de hecho, dentro de poco se viene una colabo con Magic Biblioteca de nueva capena, que tengo muchas ganas ya de... por fin efectuarla y jugar mazos de nueva capena. Lo que de hecho tengo sobres acumulados, estoy ahorrando oro y gemas para poder jugar draft en general y tener mucho pool de nueva capena y poder traer antes que nadie los mazos. Ok, va a molar bastante, yo os recomiendo que os suscribáis para ver ese vídeo porque va a molar un montón. Se va a dividir en 2 partes como siempre se hace y bueno, ya se verá dónde irá la primera y dónde estará la segunda. Pero en general van a estar muy guapos los vídeos. Ok. Vale, los 3 enchantments o no enchantments, una de 2. A ver, aquí la única putada es que, bueno, a ver si me explico. Celestia Enchantments no tanto, pero Night Enchantments no suele tener removal, no tiene casi nada de removal y suele tirar un montón de contadores. Así que los iniciados optimistas, como lo digo, vienen bien contra este tipo de mazos, pero no tanto porque... por lo mismo, porque al fin y al cabo son todo contadores, o casi todo. Pero como juegue Celestia Enchantments van a ser unas cartas súper importantes, ¿ok? Van a ser súper importantes en ese pairing, súper importantes. Apenas terminar cada contador encima del iniciado, obviamente, ¿no? Creo que no hay de otra. Y voy a dar turno. Si juegas en Enchantments que juega tanto exilia por aquí y exilia por allá, van a dar un por saco increíble. O sea, que no exilia al bicho. Vale, yo le quito 2 contadores de mis criaturas y lo rompo. Si juegan allá va a ser importante, pero no tanto, porque podemos quitar el tema de arrollar. Incluso vínculo vital, arrollar, depende. Va a ser la revancha, la venganza. Yo también podemos matarlo, lo cual no está nada mal. Ojalá que lo juegue, por favor. Gracias. Van los 2 contadores los ponen encima del Kami. Ok, la única ventaja es que el Kami lo podemos exiliar. Que no está mal. Y Ramos Wandering no está mal, pero uff. No voy a atacar, voy a quitarle ya los contadores porque de verdad hay que me dirá, puedes hacerlo como instant, ¿por qué lo haces ahora? Porque no quiero que le cueste uno menos, obviamente. Cartas como esa van fuera en el momento. Le parto el naturalista de Yukai, al fin y al cabo es un encantamiento. Y juega Celestia Enchantments. La única ventaja de aquí que me gusta, si juega Naya, lo dicho, tendrá un montón de runas y tendrá un montón para encantar. Pero si juega Celestia Enchantments, tendrá exilia por aquí, exilia por allá, pero podemos combatir contra ello. Lo dicho, sigue turno. Ok, ¿ves? Ahí está, el primer exilia, como he dicho antes. De hecho, eso de poner un tesoro, ¿eh? Me pone a mí el tesoro, no tengo ni idea. Un 6-6 con arroyo adelante, no pasa nada. De hecho, si ataca, voy a... ¿Me weapons? Uff. ¿Qué tengo que pensar en el tío? Vale, voy a tradear sin duda. Es que no hay otra.
Tradeo el vigilante generoso, me pasan 6, voy a 10 y ahora le exilio yo su criatura, obviamente. Que si muere se pongo en 2-2. Buen turno. Aparte esto es componente de campo de batalla. Vale, esto aparte por romper. Tengo inicio optimista en la mano. Tengo cosas que hacer. Vamos bien, gente, ¿eh? Se puede, se puede. Este pairing se puede, por favor. Ok. Me duele, pero sigue siendo encantamiento. Sigue pudiéndose romper perfectamente. Y eso es lo que voy a hacer. Meto el clarín por aquí. Inicia optimista. Tenemos un token. Y voy a pegar, ¿por qué no? Si quiere ponerse un token 2-2, oye, perfecto, por mí perfecto, la verdad. A turno. La única putada de esto es que si hace que triggeren, por ejemplo, una vez más los encantamientos. Por ejemplo, roba 2 cartas, que bueno, lo voy a hacer, ¿no? Típica jugada de este mazo. Roba 2 cartas. Pero bueno, supongo que tendré que exiliárselo manualmente y punto. Buen robo, sí señor. Este no, ni manualmente. ¿Qué coño estoy diciendo? Wandering en pro y punto. De hecho, buena partida, vale, se me va con CDA, ¿no? Lo he jugado mal porque tenía que haberlo hecho cuando pegara, cuando atacara yo. Aún así, voy a atacar de todas formas. Lo dicho, si quiero tradear aquí, me parece que es lo mismo. Y voy a poner contado encima de mi optimista. Iniciado, súper importante. Pasan 4, genial. Menos 2 aquí. Y a tradear. Ah, que bloqueara, por ejemplo, le ponía un contador encima. +1/+1. O, por ejemplo, exiliaba en este caso ese y... Bueno, tenía -1/+1 el perrito, ¿no? El perrete ya era un perrete normal y corriente. Vale, hemos salido muy bien. Iniciar optimista ha sido de mucha importancia. Al matarle el naturalista. Sobre todo, lo que ha sido importante es el fantasma de las ruinas y el iniciado optimista. ¿Por qué? Matado naturalista y yokai. Sobre todo este tipo de mazo se caracteriza por tener muy poca cantidad de criaturas, ¿ok? Y este tiene muchas, de hecho. Este tiene bastantes. Pero se caracteriza por tener muy poca cantidad de criaturas. Uf, ok, le da mucho. Una 6-6 y le pega la 3 delante, ok. Arrolla, ¿no? Arrolla, ok. Que iba yo a cagarla. Entra en 6. Un buen robo, no está mal. No puede hacer que ninguno pega con fuerza además, con más fuerza de la que tiene el propio inicio optimista. Pero puedo exiliárselo, que no está mal. Ya no tendría target, por ejemplo, la saga. Eso sí es cierto. Exilio con el cátaro, se va la runa a la mierda. Juego escoltados caídos. Y bueno, poco a poco juego la presión lo mataré, ¿no? Aparte, no juego todavía el anuncio de boda. El anuncio de boda me lo guardo en la mano porque creo que no era importante. Tenía bichos con arrollar, tenía criaturas que arrollaban todas y no me era muy importante por lo mismo. Más uno he dicho, ok. Ahí se destruye. O sea, puede llevarlo, ¿eh? Es verdad, ese tipo de mazo puede llevarlo. Destruye o... creo que hacían criatura. O hacían criatura cualquiera suya indestructible. O destruye criatura con fuerza de 4+. Sería un jugador increíble, ¿eh? Si lo tuviera. De hecho, me lo podría esperar perfectamente. Destruye criatura con fuerza de 4+. Creo que es. Es una buena jugada, de hecho. Sería bastante bien. Bien de aplaudir. Ok, con CD y punto. Pero... lo dicho, tanto en esta White Winnie he visto versiones que llevan esa carta como en el mazo del oponente, ¿ok? En su mazo he visto muchas veces eso. La carta, creo que era de Inistra. Es un reprint de muchos años ya, pero es un reprint y básicamente dice creo que hace indestructible criatura que controlas tú, o destruye criatura con fuerza de 4+, controla un oponente. No hagáis mucho caso, no sé perfectamente cuál es, ¿no? Qué es lo que hace en general, perfectamente, pero... creo que hace algo del estilo. Y oye, créanme que viene muy bien. La carta que nos ha tocado, de hecho, está bastante bien, de hecho. Está bastante bien. Y en este mazo tendría una cabida muy buena, ¿eh? O sea, lo he pensado, pero en ese mazo iría muy bien. A lo mejor enfocarlo menos a jugar 2 hechizos por turno y enfocarlo más al tema de taxes. A lo mejor, oye, si me dejáis en los comentarios que queréis ver el mazo, yo lo traería, ¿por qué no? Me parece una idea muy buena. Enfocarlo todo a taxes y fuera el tema de agro. Me molaría. Sería un mazo que, oye, sea digno de ver, ¿no? No sé si irá bien o mal, pero molaría de ver cómo va. A ver. Si esta es la cámara un poco incluso la de acá.
Gase de onda, vale. Gase de onda, esto es una mala jugada, jugarlo así. Voy a dar turno. Lo bueno que creo que estoy jugando contra una especie de monoblack control, no monoblack. Midrange, incluso del estilo, ya me entendéis. Y jugar Raidane es muy buena carta en este pairing. Raidane, Emperatriz Errante, van a venir muy bien. Sobre todo por lo mismo, ese mazo está repleto, pero repleto de iras. Es increíble la cantidad ingente de iras que lleva ese mazo y la cantidad de removal que lleva, es muy heavy. Si que mata a Raidane, que la mate. Pero oye, incluso puede haber jugado la contraparte presta lo mejor. Es un artefacto, es más difícil de matar. Y ya quieras o no, tienes que pagar uno más para hacer target a mí o a mis permanentes. Así que oye, habría sido mejor. Sí, fallo mío, habría sido mejor jugar la contraparte de Raidane. Jugar el tema de... ¿cómo se llama? Valmira. Ok. Auxilia. Ángel de la Legión, no está mal el robo, Voy a jugarlo como me parece mucho mejor jugarlo ahora mismo. Ángel de la Legión, sí que tira a ir a que la tire. Y si tuviéramos, por ejemplo, las copias extra que suele llevar el mazo, sí estaría mejor. Pero bueno, ahora mismo tenemos que conformar con uno, bueno, con un par de ellas. Y creer, de hecho, hacer creer al oponente que llevamos más, ¿ok? No sé por qué, pero creo que el contraste de la luz no está bien ahora mismo. Sacrifica que dura adelante. Supongo que será la casa de onda, ¿no? Porque el murciélago supongo que irá a pelear a comer. Ha hecho un bloquear, mejor dicho. Pero voy a exiliárselo. Voy a exiliárselo porque puede encontrar más cositas. A ver. Robo 2 cartas, pierde 2 vidas. Y crea un tesorito. Se lo voy a exiliar porque ese mazo de coste 4 menos es lo mejorcito, entre comillas, como decía, lo mejorcito. Más o menos. Ya me entendéis. Buen robo, sí señor. No se mal el robo, el robo está bien. Sería fuera murciélago y tenemos en la mano la marcha por si hiciera falta. Que de hecho, oye, creo que sí. Pega de 4, voy a intentar matar por el aire, presión por el aire. De hecho, me parece que le faltan las tierras, está atascado, un poquito en Landrops, creo. Y ya, turno. Si hiciera falta, tengo la marcha en mi mano. Puedo incluso pagarlo de coste 4, coste 5, tengo que ya 2 cartas. Puedo jugarlo si quiero de coste 5, aunque tenga que sacrificar parte de valor de la mano. Pero si cae algún LOL, que es algo importante, oye, siempre es bueno cuidarlo, siempre es bueno tenerlo ahí presente. Y esta carta se compara con una de Modern, que es el Prismatic Ending, ¿ok? Me parece... no lo sé, que esta dice criatura solamente. Artefacto, criatura o encantamiento. Este plan es cualquier. Bueno, el Prismatic Ending sí que es cierto que es igual al color de mana que pagues, pero es permanente. Sin embargo, esta es instant, la otra es sorcery. Habría que verlo, Sacrifica, destruye permanente. No está mal por su parte. Esta carta está viendo un montón de tipos de mazos últimamente. Estoy viendo un montón de mazos que llevan esta carta. Sobre todo en este tipo de mazos que, bueno, porque estos son Orphan Control, pero que llevan elementos como pueden ser estos bichitos, poco a poco, ¿no? Para hacer ventaja con ellos, para sacrificarlos, para robar carta, para darse maná, para poner tesoros. Estoy viendo que se juega un montón, pero un montón esa carta. Oye, y no me parece mala de hecho. Ángel de la Legión no estaría mal. Exiliarle tampoco esto por lo mismo, porque puede volver a castearlo. No es una mala opción. Voy a hacer Ángel de la Legión. Y creo que voy a descartar. Llevo la X igual a 3. Me duele, si soy sincero, me duele. Pero no quiero que me exilie, bueno, que me destruya en ese caso la Ángel de la Legión, por ejemplo. Sería lo peor que me puede pasar, Lo peor. Pego de 2. Si yo turno tengo incluso más presión. Oye, la Wandering Emperor no está mal en la mano, pero me parece mucho mejor ahora mismo que la presión de un Trepidón, que podríamos tener incluso el siguiente turno letal. O sea, no tenemos letal, pero casi. Aun pudiendo tener letal el siguiente turno, no era, lo dicho, no me parecía una buena jugada. Pues tenemos letal, ¿no? Creo que era más 2 los dos bichos. Pegaba de 4 y 4 y 6, 10. No tenemos letal. Se acaba a 2, pero oye.
Sí, me parece mejor así, me parece mucho mejor así. De hecho, esto es sacrifica permanente, puede sacrificar el tesoro, adelante, pero bien, casi maná. Ya gasta tesoro en general. Entre mi arca, no está mal el robo. Robo de 3, va 9. Venga, así podemos ganar esta partida. Viene algo aquí, de hecho. Sea que otras ideas objetivos. Podemos idear en un casual esto, ¿eh? Es poca broma. Anuncio de boda, vale. Con un tokencito. Y el token, que lo que haga lo que quiera el token, la verdad. De hecho, el token me importa más bien un poco. Y Murcia, loco. Vale. Ah, no pega con nada. Meta en respuesta, Wandering, lo dicho, quiero intentar meter la mayor presión posible, no quiero dejarlo mismo respirar. Creo que ira no tiene, como siento yo que puede no tener ira, y voy a intentar, lo dicho, intentar matarlo, ¿no? Creo que no suena mal. Tengo mucho miedo, pero tengo miedo de verdad, que puede tener ira. Tengo mucho miedo, pero creo que vale la pena. Estamos 2 veces. Más uno ahí, más uno aquí. Todo con todo. Es un turno flipante, ¿eh? O sea, es obligado obviamente a bloquear. Es normal. E ira que sea tema de elección, no hay ninguna. Eso está claro. Concedo, vale, concede fuera. Supongo que tendría remova, no tendría ira. Y bueno, pues al final el mazo ha acabado brillando. Como he dicho, un submarino ha ido muy bien. Me gusta que la cosa salga bien, me gustan los finales felices, joder. Y me gusta más que te suscribas. Bueno, pero eso es otra cosa. El caso, me gusta que el mazo haya ido bien. Que aunque en las primeras partidas creo que ha sido... Las 2 primeras partidas no han ido muy bien, pero a partir de ahí hemos hecho un submarino muy bueno. He ganado 3 partidas y de golpe de sopetón, más la primera ha estado muy bien. Me parece que, oye, hemos salido rentable, ha sido rentable el tema de jugar este mazo. Y bueno, pues lo dicho, me gusta mucho. Un mazo recomendable, un mazo muy recomendado. Lo único que le falta son 2 copias más de la Legión, que como veis tiene bastante importancia en las partidas. Si realmente hubiera tenido ira, hubiera tenido, yo qué sé, cualquier forma de reponerse, el tema de tener 2 cartas más en la mano, que eran los Ángeles de la Legión, habría sido súper importante, ok, aparte con evasión. Muy importante en todo tipo de pairings y, bueno, pues obviamente recomiendo llevar las 4 copias. Una de base, 3 de banquillo. Y lo dicho, pues si te ha gustado el mazo, si te ha gustado el mazo y te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo y, bueno, pues hacerte miembro del canal también es sería un gran favor, me haría un gran favor a mí, ok, como tú quieras. Dicho esto, no tengo mucho más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.